decía Fernando, corto sobre esto. No, que la sociedad no es comparable, porque el Estado es el que penaliza también el ajuste de cuentas. Después se aclarará o no, pero no es exactamente lo mismo. Está bien, pero el oyente a lo que alude es a que ha ido instalándose sí, este fenómeno. Gravemente, porque demuestra el ajuste de cuentas que hay cosas muy profundas abajo de eso, ¿no? Seguimos, continuamos en la mesa de este martes 21 de noviembre de 2017. Estamos con Adriana Marrero, Rafael Porsekansky, Guillermo Fossati y Fernando Escrivia. Robert Silva, uno de los consejeros de la ANEP electos por profesores y maestros, propuso modificar el estatuto docente, quitándole peso a la antigüedad y otorgándoselo a la formación del profesional y a la calificación que acredite por concurso. El objetivo es darle oportunidades a los docentes más jóvenes y a los que estudian y se forman. Impactaría en secundaria y en UTU, según dijo, hablando con el diario El Observador. En esta línea, concretamente, sugiere la creación del grado 8, la carrera docente hoy tiene 7 grados, que sería el que tendría el mayor salario del escalafón. Creo que a Adriana le había interesado en especial este tema, ¿no? Sí, a mí me había interesado porque me parece que es uno de estas iniciativas que a veces nos gustaría escuchar de parte de los consejeros, sobre todo consejeros que son electos por los docentes que votan autoridades según las demandas del propio sindicato, ¿verdad?, que quería sus representantes docentes. De todos modos, ya que nos estás pidiendo brevedad, sí, porque nos quedó un poco apretado este segundo bloque. Quería sintetizar un poco mi posición para que discutamos luego, ¿no? Dos cosas. La primera es que toda la carrera docente y toda la formación docente tiene que ser encarada en su totalidad, en su globalidad. Es decir, creo que esta medida, aunque fuera una buena medida, aislada en sí misma, no va a hacer nada o no va a ayudar a nada, sobre todo porque nosotros tenemos ya mismo ahora un porcentaje aproximadamente de 1/3 de los docentes que no tienen formación alguna. No es que tengan solamente el profesorado, es decir, no tienen ninguna formación. En matemáticas, en el ciclo básico, 2/3 de los profesores de matemáticas no tienen ninguna formación. En el bachillerato, media, ¿no? Sí, claro, no, de la educación secundaria, sí, más específicamente. Media. Y en el bachillerato, 1/3 de los profesores de matemáticas no tienen formación alguna. Entonces, es en ese contexto en el cual habría que efectivamente tomar a la formación docente como un todo, abrir, por supuesto, a mucha más gente formada que existe, que el país tiene, para incorporarla a la educación media, y además apostar a una, verdaderamente, yo lo creo, a una universidad de la educación que no es de ninguna manera la universidad de la educación que propone la ATD, donde de lo que se trata es de tener materias semestrales, optativas, flexibles, autonomía y cogobierno. Eso no es una universidad. Una universidad es un centro de investigación donde se enseña lo que se investiga. Es un centro de creación de conocimiento. Sin investigación, sin creación de conocimiento, no hay universidad. Y justo ese aspecto central es el único que no aparece mencionado en la declaración de la ATD. Yo creo que este es un proyecto señal y yo aplaudo este tipo de proyectos. Primero porque sé la intención con que se presenta. Nosotros tenemos los uruguayos que empezar a hacer cosas, a veces por hacerlo más, no damos pequeños pasos que son señales. El hecho de valorar y premiar las virtudes y los talentos que nos alejan de la igualdad, porque como dice la Constitución, todos somos iguales ante la ley y solo deben distinguirse los talentos y las virtudes, aplaudo que nos separemos de la igualdad a través de los talentos y las virtudes y del premio al conocimiento. Yo creo que Uruguay está cansado de ese concepto igualitarista que nos lleva a la mediocridad. Entonces, por no premiar a algunos, porque de pronto tenemos efectivamente un plantel docente que en muchos casos no tiene la preparación adecuada,
condenamos a los que sí la tienen, a los que están dispuestos a esforzarse, a los que no están dispuestos a pasar por el mundo basados únicamente en su antigüedad o en su al tiempo de ir envejeciendo. Dejamos de premiar a esos para favorecer un statu quo que nos ha puesto al Uruguay de narices contra una realidad nueva para el Uruguay. El Uruguay era un país orgulloso de su educación, aun cuando no era tan buena de pronto, pero era orgulloso en cuanto a los valores y los mensajes que se daban. Y hoy eso lo hemos perdido y la sociedad lo reconoce. Por eso esto es una señal positiva. Creo que este es el curso, este es el mensaje de decir, señores que tienen talento y virtudes y están dispuestos a hacer el esfuerzo, acá hay una voz que dice que eso vale, que no da igual, que no son cartoncitos, que vale. Sí, obviamente, mirado de la perspectiva de la carrera docente, el planteo, hasta donde pude verlo, de mi amigo Robert Silva, es parcial. Toca un aspecto que es casi como una reacción al gran peso que tiene la antigüedad como factor para poder explicar los ascensos y la movilidad dentro de la carrera docente, y pone carga la tinta o la asigna énfasis a la importancia de la formación. Y ciertamente, en la realidad del mundo de hoy, considerar que la antigüedad es lo que te va a estar explicando los ascensos no es realmente una buena señal para poder avanzar y premiar lo que significa la formación continua, porque más allá de la formación inicial, luego está la formación a lo largo del tiempo, es decir, la necesidad de estar permanentemente en actualización, y eso tiene que tener un reconocimiento y tiene que tener una valoración. Tiene otras varias puntas, ¿no? Porque la carrera docente va desde el inicio, es decir, de cómo ingresan a la carrera docente, donde nos encontramos con aspectos muy claros, mientras que tú tenés en el otro extremo, para marcar un contraste, Finlandia, donde 1 de cada 10 aspirantes ingresa, es tremendamente selectivo el ingreso a formarte como docente, 1 de cada 10 ingresa, y los que ingresan son los más destacados del egreso de la educación secundaria o de educación media. Y luego de eso, y no es porque tengan una remuneración realmente, que tienen un prestigio y un reconocimiento social y una valoración muy grande, y eso juega para que efectivamente sea apetecible y así sea visto, ¿no? A diferencia de otras carreras, tú tenés carreras como medicina, por ejemplo, donde la tasa de selección es mucho más permisiva que lo que puede ser para entrar a formarte como docente, ¿no? Como un elemento que juega. Por lo tanto, ese es un aspecto que está presente allí. Hay un informe, el informe de McKinsey, que señala concretamente que lo que destaca y diferencia a los países más destacados en materia educativa es la calidad de sus docentes. Y entre otras cosas pone el énfasis en los aspectos que de alguna manera lo transforman en atractivo para que tú ya de entrada tengas aspirantes de mejores condiciones de poder. Después tenés otros varios temas, tenés la evaluación docente, algo tan espinoso, tan difícil de llevar adelante, pero tan necesario para unirlo a todo esto. Porque se habla del concurso como factor. Las herramientas que se utilizan en nuestro país son el concurso y la visita de la dirección y de la inspección para la calificación de los docentes y para moverte en el sistema escalafonario, ¿no? Y ir subiendo concretamente. Después hay otra serie de aspectos interesantes. Desde una perspectiva de equidad, se debería finalmente, y de una vez por todas, yo lo vengo planteando esto hace tantos años, entender que una medida compensatoria en materia salarial asociada al lugar donde estás enseñando sería muy importante, de tal manera de que existan docentes que sientan el atractivo de ir a enseñar en los lugares más vulnerables, cosa que no sucede. La distribución de los recursos públicos en los liceos públicos es altamente regresiva. La plata pública va más a los liceos ubicados en los lugares en ventaja. Yo quiero confesar una sensación que tengo, que me pasa cada vez, y ahora la refuerzo escuchando, por ejemplo, a Adriana y a Guillermo, y es la palabra frustración, porque ese es mi sentimiento. Es decir, hace un tiempo se decía, si en una misma mesa se pone, no sé, Fernando Filgueira, Adriana Marrero, Guillermo Fossati, Robert Silva, Pablo da Silveira, van a tener discrepancias, van a tener matices, pero en 40 minutos se ponen de acuerdo, básicamente, en una reforma educativa. Entonces, yo escucho a Robert Silva, digo, muy interesante lo que plantea, así como me parecen de recibo los argumentos de que las elecciones sean cada 2 años y no cada una, o de que los mejores profesores estén en los peores liceos y viceversa, o esta
medida adicional de decir, bueno, que no solo se valore la antigüedad, sino también la formación. Bárbaro. Y la respuesta es que volvemos a lo que dijo hace poco Fernando Filguer en una entrevista en El Observador. En los últimos años, por la educación se ha invertido mucho y se ha logrado muy poco. Y va a seguir pasando, es decir, bárbaro que salga Robert Silva y diga estas cosas. Pero el núcleo decisorio, el núcleo de quien corta el bacalao, como dice el dicho, está en otro lado. Y hasta que eso no cambie, las propuestas de Robert Silva van a seguir quedando en el aire. Tú, Fernando, ibas en el otro sentido. Hay que insistir, porque lo otro es resignación. Hay que insistir, hay que enfrentar los corporativismos. Este país vive todavía en la década del 60, lo vemos en los discursos, lo vemos en el paro del otro día por el antiimperialismo y todo eso. Este país está preso, hay fuerzas de todos los partidos, y en esto no quiero politizar, pero dentro de cada partido hay fuerzas que luchan por esclavizarnos y fuerzas que luchan por liberarnos. Este tipo de ideas luchan por liberarnos. Es una lucha ciega, muchas veces frustrante, solitaria, seguramente. Viste que usaste la misma palabra, frustrante. Y muchas veces contra la corriente. Pero tenemos que empezar a decir a los jóvenes la verdad. Los que no se preparen van a ser empleados de los que están preparados. Y los que están preparados son los de las clases más altas. Entonces hay que decirle a la gente, señores, terminen de echarle la culpa al imperialismo, traten de que sus hijos se preparen, se eduquen, porque van a ser empleados de los hijos de los que tienen plata. Y eso es lo más frustrante cuando no hay igualdad de oportunidades. El discurso que se hizo por los Nini es una barbaridad, es una aberración. Yo llegué a escuchar decir que le vamos a devolver a los Nini lo que la sociedad les quitó. Entonces me imaginaba un padre que quiere que sus hijos vayan a trabajar, a estudiar, y escucha eso. Pero por favor, es el disparatario en donde nos ha metido una ideología que nació con la intelectualidad y nos llevó a esto. A ver, sí, porque quiero recoger lo que acaba de decir el compañero, porque efectivamente aquí el problema que está planteado es un problema que solamente se plantea debido al corporativismo. Si nosotros estuviéramos dispuestos a abrir las puertas de nuestros liceos, de nuestros institutos, a aquellos que están mejor formados, y entonces podríamos abrirlo a licenciados, a magísteres, a doctores. Es decir, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Acá viene Stephen Hawking, o viene, me gusta poner el ejemplo de Markarian, el grado 5 en matemática de la Universidad de la República, que es el rector, y quisiera dar clases en primer año de matemática. Lo pusiste al lado de Stephen Hawking. Bueno, pero no la interrumpas, ¿qué decías? Si quiere dar clases en secundaria, no puede, no lo dejan, porque antes de elegir el horas, debería elegir el último estudiante del IPA que quisiera dar clases de esa materia o de otra. A mí me han llegado a ofrecer horas de física cuando daba clases en secundaria. Yo iba a buscar horas de sociología y me decían, sociología no hay más, pero ¿no quieres dar física? Y me lo decían de verdad, y me decían después, bueno, es que hay alguna gente que las toma. Por las dudas, para los oyentes, repaso los antecedentes de Adriana. Ella es licenciada en sociología, magíster en educación, doctora en sociología. ¿Con la física? Y profesora, no, con contacto. La física cero contacto. Cero contacto. No, le rogué a mi profesor de física y química que por favor no me mandara examen. Y bueno, entonces, ese corporativismo de tener por un lado a la gente de ANEP desconfiando de los títulos universitarios, porque efectivamente los universitarios tenemos una cantidad de universitarios a los que podríamos acudir para dar una mejor educación, de la universidad pública y privada, ¿verdad? Y por otro lado también el corporativismo universitario, que tampoco es menor, y todo este fantasma de que solamente se puede crear una universidad si hay cogobierno. Entonces, allí ya estamos atando el corporativismo con un lazo grandote para siempre. Igual que en el bloque anterior, cierro la discusión que ustedes tuvieron con un mensaje de los varios de los oyentes. Dice así: a los 81 años y como egresada del IPA, digo
que desde siempre hemos pedido concursos en todos los niveles. Es más, Robert Silva dice ahora algo que nosotros pedimos hace décadas. No confundan profesorado con dirigencia sindical. Y termina como con una advertencia. Tú me conoces, Adriana. Sí. Y firma Isabel. Sí. Supongo que la conoces. Sí, bueno, un saludo a Isabel y estoy de acuerdo con ella.